Pues buenas tardes. Hoy tengo el placer de estar con Amber. Sí, buenas tardes, señor Marco. En un sitio muy bonito, muy Gracias. interesante, en el San Roque, en Cavite, donde se habla chabacano, ¿no? Sí, Más o menos, usted habla chabacano yo hablo. y nos hablaba de chabacano un poco. ¿Cuánta gente lo habla, más o menos? Ahora, it's so little, but poco nomás, por causa al otro, como dice, migrate. Sí, vale, muchos han ido. Aquí, distrito mucho, el San Roque, ¿Sí? pero aquí en la Caridad tiene también, pero otro, el Chabacano de Hilo. Vale, Ujú. vale. O sea, entre los dos barrios Oh, sí. hay diferencias. Este es el barrio San Roque, allá el barrio Caridad. Vale. Y hablan Bali, diferente. junto de el mga, hay gente ya, por ejemplo, nosotros aquí en San Roque, we are, let's say, this is my wife, in Chabacano, ella aquel mi esposa o mi mujer. Sí. Pero en Barrio Caridad, it's different. They're going to say, aquel al asawa de mi, or in English, she is my wife. Vale. Otro también, el asawa y mujer. Mujer here in San Roque is wife, while in Barrio Caridad is asawa. Mujer asawa. Sí, el asawa Tagalog. Vale. Allí es más tagalo y aquí es más es castellano, más Sí. español. Ujú. ¿Y hay niños que lo hablan por aquí? Tenemos también, pero un poco nomás. Un poco nomás. Sí. Vale. Cuando usted iba al colegio, usted estudió aquí en San Roque. Sí, por casa, en familia, yo solamente también, sabes, Chabacano, por casa Sí. de mi abuela. Vale. Yo me crié grande con mi abuela. Por ejemplo, tiene secreto, ella se habla conmigo en Chabacano. Vale. Con su abuela. Y cuando iba al colegio, sus compañeros de clase, sus amigos. Tenemos también poco nomás, no como antes. Vale. Cada vez menos. Sí. ¿Qué lengua hablan más ahora ustedes? El 100% tenemos también 50%, Ujú. pero se hablan en el 50% 50%. más. Y si no, hablan tagalo o inglés. Inglés y inglés mucho también. Ahora el chabacano aquí tiene compañero palabra en inglés, Ujú. Vale. no como antes. Vale. Ahora se va cogiendo palabras inglesas. Vale. ¿Y se hacen cursos de chabacano? ¿O hay gente que lo hace? Actually, 2 months ago, we ended the Chabacano class. Tenían ustedes una We clase de are on chabacano. the committee on that time, and then unfortunately I was the one teaching also because nobody wants to teach. And I told them that I'm not a teacher. Vale. Bueno. ¿Hay más cosas que se hagan? ¿Se hacen libros? O... Tenemos también 3 clases de libro ¿Ah, sí? de por Dr. Enrique Escalante, señora Santa Elena, una maestra, y señora Versalé, Ujú. una maestra también. Vale. Y he visto que en el Jollibee y en el McDonald's había en los baños, Abierto, ¿no? sí, hombre, Abierto, cerrado, mujer. Que eso no lo he visto ni en Zamboanga ni en Ternate, eso solo lo he visto aquí en Cavite. Sí. Me ha hecho gracia. ¿Sabes tú? Como el mga vieja que antes, even the pronunciation of how they talk in Chabacano is more in Spanish. The intonation is in Spanish. Igualmente en Zamboanga sa oro como la pronunciación es como español. Sí. Pero yo, que hablo español, yo entiendo mucho mejor el chabacano de Cavite que el de Ternate y el de Zamboanga.
Cuando fui allí me costó más. Have you gone in Zamboanga? Sí, 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 y me costó entender. Pero aquí lo entiendo todo. Aquí es más fácil. Ay, gracias. Bueno, no sé, si cuestan cosas de las lenguas. La ciudad de Cavite ha cambiado mucho en los últimos años. Por caso, you know, before even my father, he used to Antes, talk in Chabacano, but not fluently. Ujú. Because before, once you're talking Chabacano, you are not good in Tagalog. Vale. The entonces- egg in Tagalog is itlog, mal pronunciación, takida nomás itlog. Ok, vale. G becomes a K. Vale. And then letter D sometimes become T. Ujú. Let's say bilad, what I mean is to hang the clothes so that it could dry. That is in Tagalog is bilad. But once they talk those Chabacano speaking, bilad. Vilar. Claro. But in Bisaya that is bad. Diba? Bisaya es más. Y la ciudad, ha venido mucha gente. Mhm. Ahora hay más gente en Cavite. Ahora, mucho interesado para saber el dialecto. Sí. There are times that one Japanese went here. Sí, sí, sí. I was shocked that she and he knows the dialect El Chabacano. fluently. They're Japanese. Sí, sí, sí. And then la mujer es una maestra. Sí. Maestra en inglés Inglés. en Japan. And ¿Y el hombre? el hombre es un doctor. Es un doctor, sí. Y creo que vinieron con una persona más, ¿puede ser? ¿Vino con un español? Tenemos también un mestiza filipina y de España también. Ujú. Pero ella también es de Pampanga, la provincia de Pampanga. Sí. Y después ella tiene una amiga aquí que quiere ella saber el chabacano, ¿qué tal? Y ella habla ella chabacano. Ujú. Well, the story behind is this, according to my great-grandmother, maybe it's, we have the port here. Sí, el The puerto. Italian trade from Spain or in Portugal or in Mexico used to bound on this place, not over there. Aquí al lado, See? en cerquita. That's why, so that they can understand to each other, they make a Spanish Creole, Sí. no conjugación también, y sometimes they call is lengua y trapo. Lengua y trapo. Le llaman, ok. ¿Aún se le llama todavía hoy o no? No, ¿O es más. solo chabacano? Because some of the when the visitors before here, you don't have to say it's dialect and it's language. No, it's only dialect because here only in Cavite City, in Ternate, in Zamboanga, tenemos también en Basilan, y in Marawi, I think they have also. En En Cotabato, sí. Y tenemos parte en Cebu. En Cebu es mucho española, mestiza española. Ujú. Es de bueno. Sí, Vale. aquí antes mucho también, pero ahora ¿Ha venido mucha gente de fuera a Cavite? ¿Mucha inmigración? ¿Gente de otros Sí. sitios de Filipinas que hablan otras lenguas? Vale. ahora, cuando el Philippine Navy, tenemos tienen isang base militar aquí del Philippine Navy. Sí. Y después, mucho de Zamboanga, tenemos sustando y ¿por qué tú hablas chabacano? El dialecto de nosotros aquí en Cavite es chabacano. Otro también, el chabacano del Zamboanga, tiene dialecto del Bisaya. Ujú. Y aquí Aquí más es Tagalog. un Tagalog nomás. Vale. Bueno. Y
voy a aprovechar que está quedando un vídeo muy bonito para preguntarle dónde estamos ahora. Okay. ¿Dónde estamos? Where are we now? And we are here in the church, En la iglesia, sí. en la parroquia de San Roque, santuario de la Virgen, de la Soledad, the diocesan shrine. Que la tenemos allí detrás, que es muy bonita. Yes. Y, Voy a intentar enfocar un momento. sí. Sí. Puede ser, ¿quieres allá? Sí, para enseñarla, así la enseñamos. Ya que tienen ustedes una cosa tan bonita aquí. Gracias. Esta es la Virgen de la Soledad. This is Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga, Sí. como también en Madrid, Sí. la Virgen Soledad de Paloma. Vale, es la misma. Sí. Vale. ¿Cuánto tiempo tiene? Sí. 350 something, 54, 55. 350 y tantos años. 355, I think. 5. Muy bien. Y es un... La imagen de ella. Vale, esta imagen tiene 300 años, más de 300, Sí, más. 355. Y es un monumento nacional. Nosotros vamos a celebrar el 7 jubileos. Ah, sí. Que también la iglesia, algún jubileo y 50 años, algún jubileo. Muy bien. Por eso nosotros tenemos 7 jubileos Sí. y como las 7 dolores de María. Vale. Ella también es muy dolorosa. Sí. Es uno de los 7 dolores. Sí. Muy bien. Y he visto que tenemos aquí a las ampaguitas. No, esta Santa es Camia. Escamia. Vale. ¿Es un amuleto? ¿Es suerte? The devotees used to give these flowers, and because Santa Gita right now is not in bloom, No es la only estación. on summer, because there is, but a little. Poco. Vale. Y entonces ponen... ¿Cómo se llamaba? Camia. Camia. Vale. Ponen ustedes camia para adornar. Muy bien. Y bueno, la verdad que estoy muy, muy contento, encantado de estar aquí, de habernos invitado a un sitio tan bonito. Gracias. ¿Quiere usted decir algo? ¿Qué? ¿Quiere decir algo para despedirnos? Okay. Thank you very much to all of you. Okay. Gracias con ustedes, con el señor Marco y señorita Juni, la hermana del padre, padre Emil. Muchas gracias con ustedes. Muchísimas gracias, Amel. Muchísimas gracias por su tiempo y la Okay. verdad que es un placer escuchar Chabacano. Gracias también, señor Marco. Que vaya muy